Oscuridad paranormal. Baco, dios del vino, hijo de Júpiter y Semele, nació en la isla de Naxos, y Mercurio lo llevó a la mansión de las ninfas de Nisa, quienes lo cuidaron y alimentaron. Sileno le enseñó a plantar la viña, y las musas lo instruyeron en el canto y la danza. En la cultura romana ocupó el lugar de Dionisio, dios esbelto y poderoso en principio y asociado a numerosas personificaciones de las cepas, el cual se veneró desde el siglo III. Baco era representado sobre los sarcófagos durante el Imperio Romano como figura salvadora que surge entre los muertos y promete la vida eterna. Solía caracterizarse de dos maneras: una, como dios de la vegetación, específicamente de los frutos de los árboles, que aparece representado en los vasos con un cuerno con bebida y racimos de uva, y como llegó a ser el dios popular del vino y del regocijo, se dice que en algunos de sus festivales se producían milagros en los que dicha bebida era el ingrediente predominante. El templo de Baco, erigido en el siglo II, se encontraba en la antigua ciudad romana Heliópolis, ahora Baalbek, Líbano, demostrando que el rito corrió todo el imperio. Los ritos de Baco estaban protagonizados por bacantes o ménades, mujeres que vagaban por el bosque tocando panderos, flautas y címbalos mientras se servían del vino, el símbolo de Baco, para entrar en éxtasis místico. Las bacanales o fiestas en honor al dios Baco pasaron de tener una connotación de fiesta ocultista y hermética a ser un periodo de depravación y éxtasis personal, siendo posteriormente un sinónimo que designaba un comportamiento sexual salvaje y desinhibido, carente de sus iniciales características religiosas. Las bacanales, lejos de esa connotación meramente sexual, era un rito ancestral heredado de los helenos que a su vez muy posiblemente lo habían adaptado desde culturas orientales. Así lo que al principio era una fiesta en honor a Pan, que moraba en los bosques rodeado de ninfas a las que fácilmente acosaba, pasó a mezclarse con Dionisios, muy posiblemente porque este último poseía características muy parecidas a su predecesor. Ambos eran divinidades consagradas al libertinaje en todas sus facetas, y ambos eran los custodios de la agricultura y las cosechas, por lo que fue muy sencillo entrelazar ambas. El propósito era la celebración de la fecundidad bien entendida, es decir, la que atañe a las cosechas como a la de los hombres. No obstante, esta característica sexual y de embriaguez que tanto se relaciona con Dionisio permitió que adquiriera un significado mucho más desinhibido y festivo, que acabó por designar la depravación sexual más absoluta en los siglos posteriores. Es más posible que el rito de las bacanales llegara a Roma a través de Sicilia en el siglo II a.C. Durante estos primeros periodos, las únicas que podían iniciarse en sus misterios eran las mujeres, que en procesión alcanzaban una arboleda del monte Aventino para pasar los días 16 y 17 de marzo en compañía de sus iguales. Junto con la festividad de la Bonadea, esta era la única en la que la sociedad femenina podía liberarse de sus ataduras conyugales o familiares. Si bien la primera festividad era mucho más solemne y encarnaba la maternidad y la feminidad, las bacanales eran más bien una entrada a los misterios más profundos de la sexualidad y la embriaguez personal, por lo que no estaban permitidas a mujeres con niños pequeños en periodo lactante.
Según mandaba la tradición, tras alcanzar una zona natural, bosque o arboleda, las mujeres bajo la tutela de las bacantes consumían vino y alucinógenos que le permitía entrar en un estado de trance. Las bacantes acostumbraban a ser mujeres mayores que proporcionaban las drogas a las demás y que emulaban de alguna forma las menas de sus acompañantes de Baco, unas entidades que ayudaban al dios en sus tareas y que le acompañaban en sus delirios. Por tanto, las bacantes dispensaban el vino, las drogas que permitían establecer un contacto con el dios. El consumo de alucinógenos permitía establecer un contacto directo con Baco. Los alucinógenos eran la belladona, el opio, el cannabis, el estramonio o la mosca española. Así pues, cientos de mujeres danzaban desnudas bebiendo y consumiendo opiáceos mientras se contorneaban de placer entre sus iguales. Se cuenta que algunas de ellas se escondían entre la maleza y acosaban a los hombres que se hallaban cerca, azotándolos e insinuándose sin que estos pudieran formar parte de la fiesta. El propósito inicial era que las mujeres en su contacto con la divinidad gozaran de fertilidad. Con el paso de los siglos, las bacanales incluyeron a algunos hombres, lo que derivaría a esa connotación de orgía entre muchos que ha llegado a nuestros días. El culto a Baco se extendió a Egipto y las tierras del Asia hasta la India, consagrándose numerosas fiestas en su honor, como las grandes bacanales en las que los actuales carnavales tienen su más remoto origen, cuando doncellas coronadas de flores corrían de un lado a otro bailando y entonando loas a Baco. Según Ovidio, Baco influyó en las estaciones al morir con las viñas en invierno para resucitar cada año con la alegría de la primavera. Como en alguna ciudad latinoamericana, en las carnestolendas tarijeñas de antaño, junto con la reina del carnaval, cada año también se elige al dios Baco, identificado con Momo como figura central de la fiesta, dando inicio al carnaval, liberando al dios Baco para que desde un carruaje reparta granos de uvas y copas de vino en un desborde de alegría.